Vamos a abstraernos momentáneamente de los temas legislativos para mantener un diálogo alrededor del financiamiento del tranvía de Cuenca. Retrasos en la obra civil, los ajustes en los diseños, la definición del costo del pasaje y los 35 millones faltantes para las obras complementarias serían temas pendientes que enfrenta este moderno sistema de movilidad. Dialogaremos al respecto en nuestra siguiente entrevista. Paul Granda, abogado, doctor en jurisprudencia, máster en administración y gestión pública, exalcalde de Cuenca. Doctor Granda, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias a usted, muchas gracias. ¿Qué está sucediendo en Cuenca a propósito de este moderno sistema de movilidad, como ya lo mencionábamos, el tranvía? Bueno, estamos en un proceso, como todos los ecuatorianos y los cuencanos principalmente lo saben, en un proceso de ejecución que lamentablemente se ha extendido. Y se ha extendido con una proyección de un retraso de cerca de 1 año y medio, lo cual es bastante preocupante, generando una serie de perjuicios a los frentistas y a la ciudad en general. Nosotros hemos llegado hace poco al país de cumplir ciertas labores fuera y hemos visto con muchísima preocupación y hemos planteado la necesidad de que imperiosa, además de que se ejecuten las obras de acuerdo a lo que se ha programado y que se concluya con una obra de tanta importancia para la ciudad de Cuenca y que efectivamente podamos contar con un sistema de transporte público eficiente, de calidad, un sistema que esté al servicio de los cuencanos y cuencanas. ¿Qué es lo que lo imposibilita? ¿Qué es lo que imposibilita de momento la ejecución ya plena de esta obra, este faltante de recursos? Mire, yo creo que son aquellos cambios que lamentablemente fueron inconsultos. El diseño original planteaba, por ejemplo, un diseño en el centro histórico que no tenía plataforma única. Hoy se ha tomado la decisión de poner una plataforma a un solo nivel, cuando el sistema planteaba una diferenciación entre veredas, un carril tranviario y una vía para vehículos. Esto lamentablemente, y otros cambios en la obra, en obra civil, han generado un retraso y han generado también un incremento de volúmenes de obras que implica también que exista una mayor necesidad de recursos económicos. Esto ya se veía venir, como se dice. Desde el año 2015 ya se plantea en el Consejo Cantonal la necesidad de más recursos para el proyecto, pero lamentablemente no se ha gestionado. Entonces, es imprescindible que la administración actual, y lo digo con énfasis porque la administración actual ha dicho que no había diseños, que no había planificación, que los contratos, y ha puesto una serie de pretextos, lo digo con énfasis, la administración actual debe terminar la obra y concluir efectivamente la obra de manera que, insisto, esté al servicio de todos y todas. Pero ¿cuál es la salida allí? Le consulto porque de lo que hemos podido revisar, el GAD municipal en este caso estaría llegando al tope del endeudamiento público, por lo cual no se podría contar con estos recursos que se requieren, este faltante de los 35 millones de dólares. Mira, lo hemos planteado de manera pública nosotros. Primero hay que optimizar esos recursos adicionales que supuestamente se necesitan. Creemos que es posible. Pero creemos también, estamos convencidos que no se requieren 35 millones de dólares, para empezar. Justamente, ¿por qué decimos que supuestamente se necesitan? Porque no hay un documento que especifique con detalle la suma de esos 35 millones de dólares. Es decir, es un documento que lo plantea de manera muy genérica, muy general. Entonces, yo creo que además es una obligación de una administración pública, de una administración municipal, optimizar esos recursos o optimizar esas necesidades, 1. Y 2, yo creo que hay que priorizar también esta intervención. Hay recursos que el municipio está recibiendo, por ejemplo, de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que muy bien podrían destinarse al proyecto, o podría buscarse un mix o un mixto de financiamiento de manera que obviamente se garantice la conclusión de la obra, pero eso depende de la administración municipal, eso depende del liderazgo, de la capacidad que pueda tener un administrador para resolver los problemas. Ha pasado 2 años y medio desde que esta administración está ejecutando la obra y por supuesto le corresponde la responsabilidad de concluir esa obra. Nuestro llamado ha sido, por supuesto, de manera propositiva y optimista, que los cuencanos y cuencanas aunemos esfuerzos para que la obra concluya de una vez por todas. Pese a que no existirían estos documentos que avalen que efectivamente se requieren de estos 35 millones de dólares, doctor, ¿qué comprenderían estos elementos que encierran estos recursos? ¿Qué es lo que hace falta? Lamentablemente se lo plantea de manera genérica y ese es el problema, en realidad, para saber exactamente si suman o no suman esos 35 millones. Por ejemplo, se habla que se necesita para obra civil 19 millones más. Se habla que se necesita para gerencia y fiscalización, que es la instancia de coordinación tanto de la obra civil como del sistema tranviario o de los tranvías, si cabe el término, que se requeriría más de 3 millones de dólares. Se habla que para imprevistos tendría que destinarse más de 3 millones y medio de dólares adicionales. Es decir, todo esto suma, pero no hay un detalle.
Es decir, tiene que haber una justificación exacta, precisa. Estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de recursos que además están sometidos a una obligación de carácter legal, es decir, de la suscripción de contratos complementarios, pero yo creo que eso se tiene que arreglar lo más pronto posible. E insisto, con la voluntad de todos, resolver y concluir una obra importante para los cuencanos. Sin embargo, se habla de un avance de un 80% aproximadamente de ejecución de esta obra. Para quienes no residimos en la ciudad de Cuenca, un poco conocer en qué momento nos encontramos de la construcción, en este caso, del tranvía de Cuenca. Bueno, si hablamos de un 80% que no se puede verificar, Ajá, porque lamentablemente no existen las planillas y los avances y los reportes que obliga el portal de compras públicas y la ley de contratación pública en el Ecuador, no consta en el portal. Lamentablemente desde mayo de 2014, desde que dejamos la alcaldía, no se ha subido esa información, nadie puede verificar el real avance de la obra. Digamos, si es que existe un avance del 80%, pues evidentemente requiere de lo que decía hace un momento, de liderazgo, de decisión, de obviamente sentarse a conversar con todos quienes son parte del proyecto y obviamente concluir, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental la gestión y la administración. Hace pocos días, el 12 de septiembre, Gerencia y Fiscalización emitió un informe que a mí me sorprendió. En 2 párrafos, 3 párrafos, resume la situación de la ejecución de la obra del tranvía, en donde dice, entre otras cosas, que el gobierno autónomo descentralizado y sus representantes no asisten a las reuniones para resolver los problemas constructivos, que no se han emitido las fichas correspondientes de esos cambios, que los criterios legales no son uniformes, que se cambian, y finalmente termina diciendo que no se ha firmado contratos complementarios como obliga la ley. Entonces, si seguimos en ese círculo vicioso que dice Gerencia y Fiscalización, no lo digo yo, evidentemente la obra va a seguirse retrasando y eso perjudica a todos y todas. Si nos recuerdo cuál era la fecha inicial de entrega de este proyecto y ahora qué fecha tentativa se estaría manejando. La fecha contractual, la que suscribimos nosotros, hacía que el proyecto y que el tranvía esté funcionando en febrero del año 2016. Es decir, llevamos ya un retraso de 7 meses, pero el proyectado obviamente va a ser mucho más. Ahora bien, ya para concluir, nada más, doctor, ¿qué acciones de pronto se emprenderán desde la sociedad civil o demás? No sé qué opinión tenga la misma ciudadanía respecto a este tema en Cuenca. La ciudadanía, la sociedad civil está agotada, definitivamente. Pero yo lo que he planteado públicamente que es necesario sentarse en una mesa de trabajo, aunar esfuerzos, buscar mecanismos, definir las optimizaciones y obviamente encontrar el financiamiento que corresponde. Es decir, la ciudad de Cuenca tiene posibilidades, yo creo que de encontrar fuentes de financiamiento de la más diversa índole. De hecho, se habla, escuchaba a algunos concejales del Cantón Cuenca, que el nivel de ejecución presupuestaria de este año es muy bajo. Es decir, habría recursos que se pueden utilizar para el proyecto. El proyecto es de enorme importancia. Claro que sí. Estamos hablando de un sistema de transporte público eficiente, de calidad, uno de los 3 primeros en América Latina de estas características, que se sumaría a los 400 sistemas tranviarios que existen en el mundo. Correcto. Entonces no podemos perder la oportunidad como ciudad de estar a la vanguardia y de que el tranvía funcione pronto. Correcto, y que sin duda merece la atención del caso. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias. El doctor Paul Granda, exalcalde de Cuenca, a propósito del financiamiento del tranvía de Cuenca.